La Plaza en Llamas. Buenas noches, bienvenidos. Son las 9 de la noche, os habla Ricard Aris desde los estudios de Agorasol Radio y del canal 33 aquí, en el corazón de Madrid. Os voy a contar una historia. Esta semana pasada, en este programa, La Plaza en Llamas, la compañera Susana Sanz, que en Twitter es Sui Su Lucha, denunció la injustificada detención de periodistas que en los últimos meses se producen en las manifestaciones. 6 días más tarde nos encontramos con la detención de dos fotoperiodistas, Raúl Capín y Adolfo Luján, que suelen denunciar su trabajo, con su trabajo y sus fotografías suelen denunciar las agresiones policiales a los manifestantes. Según la nota oficial publicada en Europa Press, se acusa a Capín de agredir a policías en las manifestaciones del 23F y del 25 de abril, y también se les acusa a ambos de atentado a la autoridad, de alentar a manifestantes a golpear a policías de paisano, además de, abro comillas, calumnias contra los órganos públicos, por acusar en las redes sociales a los agentes de paisano de, abro comillas otra vez, calentar manifestaciones e iniciar incidentes tirando botellas a los antidisturbios, algo que por cierto hemos visto en muchas ocasiones. Ante tal cúmulo de despropósitos y acusaciones esperpénticas, hemos decidido ir a una fuente oficial. Estamos a punto de conseguirla, allá la tenemos, perfecto. Así que vamos a hablar con el portavoz del Sindicato Unificado de Policía, a ver si nos puede aclarar un poco todo este lío de los dos fotoperiodistas que, por cierto, ya han sido liberados. José María Benito, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Desde el SUB, ¿cómo valoran las detenciones de estos dos fotoperiodistas, Adolfo Luján y Raúl Capín? Bueno, la verdad es que poca valoración podemos hacer porque pocos son los datos que nosotros tenemos, ¿no? Supongo que igual que el resto de ciudadanos, y que lo que requiere pues es una explicación clara y contundente por parte de la Dirección General de la Policía. Lo único que sabemos es que se les ha acusado de ser los promotores de agresiones a dos policías, en concreto el 25 de abril pasado, en la concentración que hubo frente al Congreso, y además de calumnias por difundir a través de algunos medios escritos como Twitter, determinadas acusaciones contra la policía. Es lo único que sabemos, no sabemos más, porque claro, nos causa sorpresa saber por qué han sido detenidos ahora y no hace un mes, que es cuando se produjeron los hechos. De hecho, era una de mis preguntas, ¿por qué se les detuvo ayer en sus casas en lugar de detenerles? Porque si estos cargos fueran ciertos, por decirlo así, lo más lógico hubiese sido detenerlos en el lugar de los hechos, ¿no? Sí. Porque estaba lleno de policías en esas manifestaciones. Sí, claro, yo supongo, pero claro, solo lo supongo que será fruto de que ha tenido que haber entre medias de todo esto pues algún tipo de investigación policial para determinar la identidad y por lo menos tener algo seguro sobre sobre el proceder, ¿no? Porque desde luego pues es extraño que se haya producido las detenciones pues prácticamente un mes después de producirse los hechos de los que estamos hablando y de los que se les acusa, ¿no? Es razonable que tardemos un mes en investigar si lógicamente pues estas dos personas han podido cometer o no los delitos de los que se les acusa. A mí me surge una pregunta, quizá, no sé, peco de conspiranoico, pero ¿quién marca la forma en que se detiene a alguien? Porque es lo más tradicional en estos casos, si tengo bien entendido, es que se convoque a estas personas para que vayan a la comisaría y ellos mismos se presenten, y si no se presentan se las va a buscar, pero directamente ir a sus casas y algunos de los policías encapuchados y detenerles. Entonces, ¿quién es la persona que toma la decisión? No digo en este caso, ¿no?, sino en general, ¿quién toma la decisión de cómo se detiene a alguien? Pues supongo que habrá sido los responsables de la Jefatura Superior de Policía o los responsables de esta investigación, pero desde luego a nadie le cabe en la cabeza, porque sí, usted lo ha dicho, lo acaba de decir, existen otras fórmulas, es decir, se les cita en comisaría como se ha hecho con otras personas, y si se les acusa en ese momento de algo, bueno, pues se procede a su detención. Si no se presentan, como sabemos dónde viven, porque lógicamente estaban localizados en su domicilio, pues lo fácil hubiera sido, si no se presentan, haber ido a su domicilio.
pero quiero decir, no se ha seguido, yo creo, el protocolo normal que en estos casos debe seguirse, de primero citarles en comisaría y si no se presentan, proceder a la detención. ¿En qué lugar deja la policía que, como publicaba, por ejemplo, el diario.es, ninguno de los 400 o casi 450 manifestantes del 15M que han sido detenidos en estos 2 años hayan sido condenados y que en estas detenciones sean calificadas en las sentencias como arbitrarias e injustificadas por las sentencias judiciales? Repito, ¿cómo deja eso a la policía o a los estamentos policiales? Hombre, pues desde luego nos deja en muy mal lugar. Porque acusarnos de cometer, como se nos hace en algunas de las sentencias, de detenciones ilegales, desde luego, pues insisto, deja muy mal lugar a la policía, ¿no? Lo cual no quiere decir que algunos de ellos, yo supongo que la mayoría de ellos, yo esta mañana incluso lo debatía con alguno de los que publicaban la noticia, digo, hombre, yo estoy convencido que la mayoría de ellos ni siquiera han sido juzgados todavía, pero claro, si al ritmo al que vamos, pues la justicia es lenta, al final resulta que ninguno de los 400 detenidos es condenado, bueno, pues el papel desde luego de la policía pues queda muy en entredicho, ¿no? Y hay que plantearse a partir de ese momento pues muchas cosas. Bueno, yo querría, para acabar, mandarle un pequeño mensajito a Cristina Cifuentes, que es la delegada del Gobierno de Madrid, que en realidad es la responsable última de cualquier detención que se haga en esta comunidad, que quiero mandarle un mensaje, que es simplemente que por mucha que se nos detenga, se nos multe, se nos acuse falsamente, no nos vamos a amedrentar. Así que si quiere dejar de hacer este tipo de política un poco restrictiva y usando a la policía como armas o como mano dura para amedrentándonos, no lo van a conseguir. En fin, señor José María Benito, muchísimas gracias por volver a Plaza en Llamas, creo que es la segunda vez que está aquí en este programa por teléfono, así que muchas gracias y muy buenas noches. Un placer, como siempre, un saludo, hasta luego. Pues nada, solo me queda decir, aparte de alegrarme mucho de que ya hayan liberado a los 2 fotoperiodistas esta tarde, a las 4 de la tarde, si no recuerdo mal, alegrarnos mucho de este hecho, que las hayan ya liberado por fin, y dicho esto, solo queda decir eso de que estáis viendo Canal 33, estáis escuchando Agorasol Radio, y esto es La Plaza en Llamas. Esta semana tengo el placer de compartir tertulia con Martu Garrote, que es abogado y conocida militante del PSOE madrileño. Muy bien, buenas noches. Muy buenas noches, encantada. Iba a decir eso de políticamente incorrecta, que me has mencionado antes sí. Por Twitter, porque realmente lo es. Es una de las militantes del PSOE que más guerrera está en las redes. Sí. Bienvenida a La Plaza en Llamas otra vez, gracias por venir. También contaremos esta semana, hoy se estrena aquí en el programa, Rubén Herrero de Castro, que es analista político y profesor de Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad Complutense. Y por cierto, en Twitter, no lo he dicho antes, Martu Garrote es Martuniki y Rubén Herrero es Rubén de Herrero, con una D en medio, entre Rubén y Herrero. Bienvenido, Rubén. Hola, ¿qué tal? Encantado aquí de echarle un poquito de leña al fuego. ¿Verdad? Sí, hombre, vamos a darle. Para eso estamos. Y también para eso está Javier de la Cueva, que es abogado, conferenciante especialista en temas de Creative Commons, en Twitter, J de la Cueva. Bienvenido una semana más. Muchas gracias, Ricard. Buenas tardes. A La Plaza en Llamas. Una semana más también, José Alberto Sicilia se encarga de eso, de las redes sociales. Bienvenido. Gracias, Ricard. Bueno, os recuerdo como cada semana que en las redes sociales nos podéis seguir el programa por Twitter por 2 cuentas, la cuenta de Agorasol Radio y la cuenta de La Plaza en Llamas. Adelanto que los temas que hoy hablaremos será la corrupción en el PP y temas diversos. También hablaremos de la Ley Wert o el 11 y la sección de Barra Libre. Animo, como siempre, a participar con vuestras opiniones por Twitter y proponer candidatos para la hoguera. Ya sabéis que si os habéis perdido alguno de los programas de La Plaza en Llamas, no hay problema, porque podéis verlos en el blog de La Plaza en Llamas, que ahora aparecerá un cartelito y lo indicará cuál es el blog. Pero vamos, mientras tanto voy diciendo lo que es http://bloglaplazaenllamas.blogspot.com. Aquí mismo lo podéis encontrar. Además, también podéis seguir la página de Facebook, la fanpage de Facebook, que tiene algunos me gustas, y si queréis darle vosotros también, pues estaremos encantados de que lo hagáis. Dicho esto, señores, solo queda una cosa, que es decir eso de que arda la plaza.
Esta semana el Consejo de Ministros aprobó la LOMCE, la polémica ley de educación del ministro Wert. Esta ley, que no ha podido recibir más críticas de toda la comunidad educativa, fue aplazada por una semana tras las movilizaciones de hace 15 días. Y aquí, por cierto, en la Plaza en Llamas debatimos sobre este tema con Santos Chiches, Gonzalo Caro y Omar Méndez, y hoy retomamos este tema para analizar de nuevo los cambios que va a producir esta ley. Dando unas pinceladas muy básicas, se podría decir o resumir diciendo que esta ley se carga la asignatura de educación para la ciudadanía, da mucha más importancia a la asignatura de religión, limita el uso de lenguas cooficiales en el colegio, primando el castellano, y prioriza las escuelas privadas sobre las públicas. Con estos mimbres, queridos tertulianos, ¿cómo analizáis la ley Wert? Empecemos por este último aspecto, si queréis, el de priorizar las privadas en lugar de la escuela pública. ¿Creéis que las escuelas públicas van a sufrir un gran retroceso con esta ley? Rubén, por ejemplo. A ver, es que yo creo que los mimbres no están correctamente señalados de la ley Wert o la LOMCE. En España tenemos una situación acumulada de fracaso escolar. Tenemos un problema en la formación de nuestros estudiantes, un elevado grado de abandono que roza el 25% escolar, y entonces algo había que hacer y por supuesto era cambiar la ley que rige la educación en primaria y en secundaria. Y yo no sé si nos estamos refiriendo a la misma ley, pero yo es que sinceramente no veo estos aspectos que tú señalas. Lo que hace la ley Wert o la LOMCE es introducir 2 exámenes de reválida en primaria y en secundaria, anticipar a tercero de la ESO el itinerario a quien lo desee a la formación profesional, y algo tan lógico como que estamos en España, que el castellano es la lengua vehicular de los españoles, y en aquellas comunidades donde se han apreciado problemas y se están incumpliendo sentencias del Tribunal Superior de Justicia, bueno, pues esta ley lo que dice es: llevaremos a algunos alumnos que lo soliciten a la escuela privada para que puedan ser escolarizados, como es su derecho constitucional, en castellano. Y ese coste lo corre con él el Estado y lo devenga de la parte de impuestos que tenga que darle después por ejemplo, en el caso de Cataluña. Y bien, yo lo que creo que es una ley que recupera el esfuerzo, que recupera la meritocracia y que era necesario. Mira, yo me considero parte de una generación extraordinariamente bien preparada y tuvimos un sistema escolar similar, que teníamos el examen en octavo de GB, teníamos que no podíamos pasar con asignaturas en el BUP. Luego tenemos la selectividad, que por cierto, la ley Wert ya quita la selectividad y pone las pruebas de acceso a la universidad. Y luego el tema de la asignatura famosa de educación para la ciudadanía. No se la carga, lo que hace es que ahora sitúa la asignatura de religión y una alternativa que es valores culturales en el tramo de primaria y valores cívicos en el tramo de secundaria. Son alternativas evaluables, pero no impone exclusivamente la asignatura de religión. ¿Cómo lo veis vosotros? Mira, bastantes cosas. Sí, voy a puntualizar todos los aspectos desde el último al primero. Estamos en España, que como tú has dicho, te has referido a la parte que te ha interesado, que la lengua oficial es el español, que también son lenguas oficiales el catalán, el gallego y el euskera, pero se te olvida decir que este es un estado aconfesional y que por tanto no tenemos por qué dar ninguna religión en las escuelas. El que quiera estudiar religión, que lleve a sus hijos a los centros religiosos, que para eso están las iglesias, las mezquitas, las sinagogas, pero los que no necesitamos la religión en nuestra vida no tenemos por qué financiar las creencias religiosas de otros. Y no me sirve de nada que me des alternativa de valores culturales y o cívicos, si es que la religión no tiene que estar en las escuelas, no tiene que haber capillas en las universidades. ¿Por qué hay capillas en las universidades? ¿Por qué hay capillas en los hospitales? La religión tiene que salir de la esfera pública, que eso es la laicidad, y mantenerse en la esfera privada, y cada uno que disfrute de su religión como quiera, que esto no es anticlericalismo, es solamente un respeto a la no religión de los otros. En cuanto al tema del catalán, yo he vivido muchos años en Barcelona, mi hija nació allí, estudié en la universidad allí, nunca tuve problemas, solo tiene problemas el que quiera tenerlos. Ahora mismo, con la nueva norma, si un solo alumno quiere estudiar en castellano, se pretendía penalizar a todos los demás alumnos que estudian tranquilamente en catalán. Mira, Cataluña ha conseguido una cosa, y es el bilingüismo. En Cataluña no hay nadie que no conozca el idioma, el uno y el otro.
Si tú separas la escuela y decides que hay una escuela en castellano y una escuela en catalán, generas guetos y generas dos sociedades, la castellano parlante y la catalano parlante. Eso es un error enorme. Yo lo he vivido en Bélgica, me pareció espeluznante coger un tren en Bruselas para ir a Brujas, y en Bruselas hablan francés fundamentalmente, en Brujas flamenco. En medio del trayecto, dos belgas, una chica, le dice algo a un chico en francés y el chico le contesta en flamenco que no la entiende. Esto no pasa en España, no hay dos españoles que no se entiendan. Por eso yo no quiero que se separen, yo prefiero el sistema catalán porque todos los catalanes hablan catalán y hablan castellano, no pasa lo que pasa en Bélgica. Y por último, esto no es una reforma para mejorar el sistema educativo, esto es una reforma ideológica que mete en las escuelas la Iglesia, que aparta todo, educación para la ciudadanía, que yo he visto libros de educación para la ciudadanía de mi hija y casi me alegro que lo hayan quitado, porque es que eran tremendamente adoctrinantes, porque en manos de quién están las editoriales españolas, pues la mitad en manos de la Iglesia, con lo cual los libros decían cosas que casi era mejor que ya se las dijéramos los padres a nuestros hijos y no tuviéramos que adoctrinarlos. Y en realidad lo que hacen es repartir dinero hacia la concertada, que es su modelo ideológico. De hecho, ellos, aunque sean conservadores en las costumbres, se determinan liberales en lo económico y quieren una sanidad privada, una escuela privada, el que tenga dinero que se lo pague y el que no a la beneficencia. Una escuela pública de caridad, una sanidad de caridad, ese no es nuestro modelo. Desde luego los socialistas no vamos a defender nunca eso. Javier, ¿cómo lo ves? Bueno, pues que yo no sé si lo que habría que hacer es una educación de los hijos o empezar por educar a los padres, porque para qué vamos a educar a los hijos si al final lo que tenemos mal educados es a los padres. Entonces, claro, yo creo que la ley de educación no tendría que ser para las personas que están en el colegio, sino lo que tendría que hacer es educarse cívicamente a esta sociedad, porque si los niños los hacemos es buenos en la escuela, pero cuando llegan a casa los desintegramos totalmente, pues entonces este grado de poligonerismo avanzado en el que se ha convertido esta sociedad española, pues la verdad es que no lo vamos a reformar, ¿no? Entonces esa es la primera de las cuestiones. Llevamos ¿cuántos años? 30 años de fracaso tras fracaso hasta la derrota final, o victoria tras victoria hasta la derrota final en leyes de educación. Yo creo que esta ley de educación, como todas las anteriores, no va a valer absolutamente para nada. O sea, soy muy escéptico, dado que la calidad de nuestros gobernantes es una calidad bastante mediocre, y entonces soy muy escéptico en que ellos, mediante técnicas de tipo legislativo, lo que puedan lograr sean resultados que no dependen tanto de la escuela, sino que dependen de lo que los hijos vean cuando llegan a casa. Y esa para mí es el problema principal. Como me decía una profesora de instituto, dice, mi problema que tengo es que yo no puedo regañar a un niño porque luego me vienen los padres a regañarme a mí que por qué lo que yo he hecho ha sido regañar a un niño. Y claro, no entienden que hay que regañar a un niño cuando, como en aquel caso me decía, en cada uno de los pupitres en los cuales el niño está, resulta que luego aparece un pene de este tamaño dibujado a bolígrafo, y la madre me echaba una bronca porque yo echaba una bronca al hijo. El problema, por tanto, es un problema social, es un problema grave, y es un problema que yo creo que lo que tiene es este país no puede volver a reformarse o no puede volver a salir hacia adelante hasta que no tengamos una o dos generaciones de chavales que lo que hagan es tener muy claros una serie de valores, valores de la ciudadanía, valores de respeto, valores de los derechos fundamentales, y estos valores no solamente los tiene que dar la educación en la escuela, los tiene que dar las familias, y ahí es donde hay que incidir muchísimo. En Estados Unidos, por ejemplo, existen prácticas en las cuales lo que se vio es que la riqueza educativa de los niños consistía en darles un mayor vocabulario. Cuantas más palabras conocían los niños de pequeños, resulta que mayor posibilidades podían tener, y entonces había un tramo de 2 a 4 a 6, 8 años, los cuales al niño había que rellenarle de vocabulario, porque es lo que te hace, te abre el mundo. Y descubrieron que el principal problema que tenían frente a esto no era precisamente la escuela, sino que precisamente era que cuando llegaban a casa, los que no tenían ni idea del vocabulario eran los padres, y entonces ya empezaron con un sistema educativo en favor de los padres. Entonces hay que hacer dos sistemas educativos, un sistema educativo de los hijos y un sistema educativo de los padres. Bueno, tenemos un primer planteamiento de este tema en realidad los tres sentidos, porque ninguno de los puntos de vista ha sido exactamente igual. Vamos a ir a ver cómo van las redes sociales y después ya podemos ir a seguir explorando este tema, ya interrumpiéndonos más y debatiendo y que arda la plaza. Cecilia. Pues en las redes sociales, por ejemplo, Matt Mars nos comenta que en su opinión la ley llevaría a una alineación de la gente, él lo escribe como alineación 100%. Y por otro lado, Laura Budiño nos comenta, dice, ¿cómo va a mejorar una ley que pone la religión al lado de materias como las matemáticas? Es de locos. Rubén. Vamos a ver,
pues muy de acuerdo en el planteamiento que ha hecho Javier. Yo en muchas intervenciones, en medios de comunicación, en reflexiones personales y en conversaciones, señalo como uno de los graves problemas de esta sociedad el relativismo moral. Hay un relativismo moral donde, bueno, pues hay cuestiones que son consensuables, que hay cuestiones que quedan muy abiertas, y esto nos ha llevado a una depreciación de los valores que apreciamos en nuestra sociedad, y también nos ha llevado a renunciar a la cultura del esfuerzo, a la meritocracia, que es fundamental para el progreso de una sociedad. Y yo creo que esta ley sí tiene algunos elementos que puede contribuir a esa cultura del esfuerzo y a esa meritocracia, que no excluye a nadie. Precisamente la meritocracia lo que hace es permitir a personas que puedan tener que partan de una situación socioeconómica peor, equilibrarse y mejorar, y yo creo que esta ley lo hace. Y en ese sentido, por ejemplo, iba la propuesta que se hizo en su día Esperanza Aguirre de los centros de excelencia, donde podían acceder todos, y simplemente la razón era ser un muy buen estudiante. Coincido plenamente con el principio de autoridad en las aulas, y precisamente fue el gobierno de Esperanza Aguirre que recupera la figura de autoridad pública para el profesor. Y es un tema bastante triste, porque también en mi facultad, Ciencias Políticas, recientemente, 2 profesores han sido agredidos, y precisamente este hecho de la autoridad pública que se les concede ha posibilitado una mejor instrucción del caso. Por ejemplo, respecto a lo que comentabas, Martu, en el tema de Cataluña, yo no tengo ningún problema con la cooficialidad de las lenguas, pero yo sinceramente creo que la Generalitat de Cataluña lo que estaba haciendo y está haciendo completamente, es utilizar la lengua como una herramienta dirigida hacia el independentismo. Bueno, más que una inmersión lingüística, había una imposición lingüística. Eso no es cultural, eso es ideológico. Yo hablo de cultura, es mucho más enriquecedor ser bilingüe que no serlo. Claro que sí, pero si es que nadie va a decir que esos niños pero es que no van a ser bilingües. Acabas con el bilingüismo. No va a ser. Esto es España, aquí se habla español, como tú bien dices. Y el modelo educativo les reconoce a quienes lo deseen la posibilidad de ser escolarizados en la lengua vehicular del castellano, y lo único que hace esta ley es decirles, perfecto, el Estado les va a dar la herramienta para que su decisión de escolarizar a su hijo en castellano sea atendida. No es en ningún momento un atentado contra el bilingüismo. Mira, la derecha catalana, que son CiU, con la derecha española, que son el PP, han decidido utilizar la lengua como arma arrojadiza. Y yo, liberada de ideología, y además con la experiencia de haberlo vivido allí, te digo que el sistema que se diseñó en Cataluña antes de entrar en esta bajeza de argumentación política en la que estamos, que se utilizan cosas como el lenguaje, que no debería ser en ningún caso la cultura arma arrojadiza, se diseñó precisamente para evitar que hubiera 2 sociedades. Y se consiguió perfectamente, de verdad, el bilingüismo en Cataluña es absoluto. Y no es cierto que los niños catalanes tengan peores notas en lengua y que tengan peor ortografía que el resto de los niños. Cuando uno coge los estudios con tranquilidad y los mira, los niños tienen muy mala ortografía en Cataluña, en Toledo y en Ciudad Real, es decir, porque tienen muy mala ortografía, porque no leen, porque no se dedican. De un modelo educativo muy deficiente. Bien. Yo, en cuanto a lo del modelo educativo, quería comentarte, Javier, yo creo que has dado un punto muy importante. Las 2 anteriores leyes de educación fueron 2 leyes socialistas, y esta ley de educación actual es una ley del PP. El único ministro de Educación que ha tenido verdadera voluntad de negociar una ley de educación entre todos para no moverla, que fue Gabilondo, se lo comieron vivo, porque se utiliza las normas, se utiliza la cultura como, insisto, como he dicho antes, la ley de educación se va a utilizar como un arma ideológica, y eso es lo que deberíamos los ciudadanos plantarnos y decir, no hombre, no, con nuestros hijos se terminó el experimentar, se terminó, siéntense ustedes, no se sientan con los padres, no se sientan con los profesores, no se sientan con los profesionales de la educación, se sientan 4 o 5 tecnócratas y hacen una ley de acuerdo a sus intereses políticos, en este caso los intereses del PP, que es devolverle el poder a la conferencia episcopal que se les había quitado unos años antes. Y esto es un error terrible, porque entre ellos lo que hacen es quitar educación a nuestros hijos. En cuanto a lo de la cultura del esfuerzo, a mí me ofende mucho. Yo tengo una hija con 18 años, hoy le han dado su graduación, ha estudiado en un instituto público, en el Rabino de Maeztu, y ha terminado bachillerato con un 8. Yo no veo que no le han regalado nada, se ha pasado encerrado los últimos meses y ahora tiene que seguir encerrada porque tiene que hacer selectividad, y luego veremos si soy capaz de pagarle la matrícula de la universidad, que ha pasado de una media de 900 euros a 1.500, yo ahora estoy en paro.
he pagado 150 euros de tasas de expedición del título de bachiller y para poder hacer la prueba de selectividad, 152,40 concretamente. Hay familias que comen todo un mes con 152,40 euros. A lo mejor esos hijos no van a poder hacer selectividad. Ese es el modelo educativo del PP. No, retirar las becas y encarecer las tasas. Retirar las becas y encarecer las tasas. Esto es del PP, no es nuestro. No, pero de esta ley no se extrae esa consecuencia, ni mucho menos. De todo el modelo ideológico del PP. El modelo ideológico del PP no tiene nada que ver con retirar becas o incrementar tasas, claro. Tiene que ver con una situación económica, por cierto, provocada y producida por el Partido Socialista. ¿La caída de Lehman Brothers la hizo Zapatero? No, lo que hizo Zapatero... Zapatero llega tan lejos, igual también hundió Lehman Brothers. Zapatero lo que hizo... Creo que estaba de guindos ahí. No, Zapatero lo que hizo fue multiplicar el paro por 2, pasar del 10 al 20. Zapatero lo que hizo fue no tocar un ápice, eso que tanto se denunciaba desde la izquierda, que era la burbuja inmobiliaria. Todo lo contrario, se promocionó ese sector como parte de la fórmula productiva y entonces se ha generado una situación económica terrorífica que ha propiciado una política de ajustes que está repercutiendo en medidas como las que tú estás diciendo, pero eso desde luego no es el modelo, en el sano juicio de nadie, incrementar las tasas o entrar en dificultar el acceso por cuestiones económicas a la enseñanza. Es el resultado de una situación económica, pero nadie en su sano juicio, salvo que sea un malvado intrínseco, puede diseñar un sistema para excluir por razones trabajadores menos formados, menos salarios. Esto es facilísimo. Bajas los costes de producción a costa del más débil, que es el trabajador. Esto es más sencillo que el mundo, ¿eh? Cuanto más barato me sale la mano de obra, más barato me sale el producto. Como un plan o una conspiración entre... No, una conspiración no, hay un modelo ideológico que se basa en que sean más ricos los ricos y más pobres los pobres, más formados los que más tienen y menos formados los que menos tienen. Marto, esto es simplificar el debate, esto es caer en unos estereotipos, esto es caer en un maniqueísmo de buenos y de malos, como cuando antes hablabas de la conferencia episcopal. O sea, es que yo creo que son tópicos, estereotipos, y esto es simplificar el debate. Pues están todos los días, están contentísimos. Martu, la conferencia episcopal tiene todo el derecho del mundo a opinar, porque es una parte representativa de la sociedad. Opinar sobre la política del gobierno. La conferencia episcopal puede opinar de lo que quiera, porque es una fuerza representativa. Y, por ejemplo, pues te tengo que recordar datos como que, por ejemplo, en la educación pública, la enseñanza pública, un 75% de los padres elige la asignatura de religión. Me parece que estamos hablando, bueno, pues de que hay una mayoría social, pues que se puede sentir identificada o representada con los valores de la conferencia episcopal y con la Iglesia Católica. Y creo que tiene todo el derecho del mundo a expresarse. Y estas ansias de que guetizar a la Iglesia o a los católicos, me parece que... Yo lo que quiero es que se mantengan en su esfera privada, no en la mía. Pero vamos a ver, si es que en tu esfera se está dando una alternativa a la asignatura de religión. Pero ¿por qué tiene mi hija? Pero ¿por qué tiene mi hija que irse de un aula a otro aula para que los compañeros que allí se quedan estudien religión en la escuela pública? Igual que en la universidad hay asignaturas optativas, uno elige geografía humana y otro relaciones internacionales. La relación es de la esfera privada de las personas, no tiene por qué estar en la vida pública. Yo estaría de acuerdo contigo si la religión se impusiera al 100% de los estudiantes. Pero si es que la pagamos con nuestros impuestos, ¿por qué yo, que no tengo religión, tengo que pagar a la religión? Porque forma parte del currículum educativo una asignatura como religión u otra de importancia similar y evaluable como son valores sociales y valores cívicos en el tramo 1 y en el tramo 2 de la educación, Marco. Eso se lleva mal con nuestra Constitución aconfesional. Vamos a hacer una cosa, vamos a darle voz a Javier, que hace rato, pobre, que está... No, yo es que me divierte mucho ver este tipo de debates desde la arena, ¿no? Yo creo que esta es una discusión que ya se tuvo hace 200 años, una discusión en la cual era precisamente el génesis, o estaba en el pleno núcleo de la Ilustración, y entonces en la Ilustración lo que dijo es, miren ustedes, señores, lo que tenemos que hacer es la religión, efectivamente, para quien lo quiera, pero ¿qué tipo de Estado es el que nosotros queremos? Un Estado aconfesional. Y entonces ya lo que tendremos son determinado tipo de países donde esa decisión ya lo que se tomó fue decir, y estamos hablando de países muy avanzados y países muy respetuosos con lo que es el otro, porque en definitiva aquí de lo que estamos hablando es si respetamos o no al otro lo suficiente o el otro nos respeta a nosotros. Y entonces en esa invasión de esferas en las que estamos. Entonces esta discusión ya se tuvo hace 200 años. ¿Y qué es lo que se dijo? Pues miren ustedes, señores, la religión tiene que tener unos determinados ámbitos para el que los quiera, pero esta religión tiene que estar fuera del Estado.
Y esto es lo que se decidió pues, en países como, por ejemplo, como Francia. Sin embargo, en países como Inglaterra, que también tiene una adopción de unos grandísimos respetos por parte de las personas y del derecho al otro y un respeto por los derechos fundamentales, sin embargo, tenemos que la corona sigue siendo el representante de la Iglesia en la tierra. Entonces, claro, al final tampoco, digamos, los idearios políticos han sabido resolver este problema. Con lo cual yo creo que es una discusión sin límite, pero lo que sí que tenemos que hacer en esa discusión, que sabemos que es sin límite, que lleva muchísimos años, es decir, cómo podemos respetar al otro y cómo podemos hacer que las cuestiones sean más racionales. Y yo me voy a la génesis de la ley, y ahí entra un poco lo que tú has dicho. Lo que sí que vivimos es en un mundo en el cual existe un déficit democrático, y que cuando lo que se hacen son leyes que nos afectan absolutamente a todos nosotros, no se cuenta con la participación. Y por mucho que la conferencia episcopal sea representativa en cuanto a los intereses no solamente de quien está impartiendo un determinado tipo de enseñanza y que por tanto le interesa la calidad de la enseñanza o un determinado tipo de enseñanza, también existen otra serie de representantes o de personas que están muy implicadas en los sistemas de gobierno y de la práctica habitual del día a día de las escuelas, en las cuales es muy importante escuchar sus voces. Entonces, ¿dónde están los procesos legislativos abiertos con datos sobre la mesa para que todos podamos reflexionar de una manera tranquila y de una manera no vamos a hacer una ley que tenemos que hacerla rápida, sino ¿por qué no reflexionamos sobre este tema? Porque en definitiva lo que estamos es en presencia de otra nueva ley que yo creo que, y sigo siendo escéptico, que no nos va a garantizar absolutamente nada, y creo que este es un tema que más de tener una rapidez lo que se necesita es un gran consenso. Y tenemos en España que coger determinado tipo de puntales que sean básicos y empezar ya a no tocarlos, y no que estén podridos y bastardeados por parte de lo que son las esferas políticas, creo yo, y decir, aquí no vamos a discutir, señores, vamos a llegar a un consenso. Me parece muy bien. Vamos a un momentito a las redes sociales, luego te doy paso, Rubén. Sicilia, ¿qué cosas nos han más o menos ido contando? Porque aquí ha ardido bastante la plaza. ¿Ha sido lo mismo en las redes sociales? Pues bueno, muy seguidas las intervenciones y retuiteadas, digamos, las frases están gustando de nuestros invitados. Pero, por ejemplo, podemos destacar aquí la Plaza Política nos comenta, entre la gente que nos ha escrito, dice, para el que tenga un nivel, en su opinión, para el que tenga un nivel adquisitivo alto y sea católico, la ley VR es muy positiva, para el resto no. Eso es una de las opiniones, digamos, más representativas de lo que están aquí escribiendo nuestros seguidores. Rubén. Pero bueno, vamos a ver, es que la educación obligatoria en España es universal y gratuita, y esto no lo cambia la ley Wert, ni lo cambia ningún partido, ni lo cambia nadie. ¿Dónde está aquí el poder adquisitivo si todo el mundo tiene acceso universal y gratuito, respaldado por los tribunales, respaldado por la Constitución y respaldado por todos los partidos políticos? Con representación parlamentaria. Pero si estamos ahora mismo hablando de que hay niños que la única comida al día que hacen es en el colegio y se han retirado las becas de comedor. Si tenemos niños en Castilla y León que se les ha retirado el transporte, que han cerrado las escuelas rurales y que tienen que estar hora y media en autobús por carreteras de montaña para poder asistir a sus escuelas, que la educación pública sigue siendo gratuita, pero cada día es más difícil que tus hijos tengan una educación pública gratuita de calidad. Aquí en Madrid se han no renovado el contrato del orden de entre 3.000 y 5.000 interinos. Eso supone que en institutos como donde ha estado mi hija, que es el instituto estrella, el favorito de Esperanza Aguirre, el Ramiro de Maeztu y la niña mimada, pasaron de tener, estaban dando bilingüe de alemán, pasaron de tener clases de desdoble donde se iban la mitad de la clase con un profesor y la mitad con otro para poder hablar, a estar todos juntos. No han tenido un solo día de laboratorio en biología porque la profesora de biología no tenía profesor de desdoble y 30 alumnos no se pueden llevar a un laboratorio. Luego, no es verdad que la educación siga siendo de calidad en el momento en que recortamos en educación, cuando hay tantísimos sitios donde meter la tijera, que hay muchos. Ahí estamos muy de acuerdo. ¿Y qué hacemos? Metemos la tijera en educación, dejamos de contratar profesores interinos y le engañamos a la gente contando que los profesores se enfadan porque les han subido de 20 a 22 horas. Los profesores no se enfadan porque esas son las horas que dan lectivas, presenciales son las mismas. El tiempo que pasan en los institutos son sus 35 horas semanales como todos los funcionarios. Y luego tienen lectivas, tenían 20, les han subido a 22. ¿Eso qué supone? Que como están más tiempo dando clase, hay menos posibilidad de hacer estos que yo te digo, clases de desdoble, seminarios allí. En el Ramiro de Maeztu se ha visto una desolación. Claro. Había programas pioneros que los han cerrado todos. Rubén. Evidentemente estamos hablando de escenarios ideales que comparto contigo cómo debe ser la educación pública, pero desafortunadamente la actual situación económica está impidiendo que se den los estándares de calidad necesarios. Comparto plenamente la opinión de que hay muchos aspectos donde cabría meter la tijera, y yo especialmente no veo que se haya metido la tijera especialmente
en aspectos como la educación y la sanidad, y sin embargo se han dejado otros muchos que se podría haber hecho algo más, evidentemente, pues por ejemplo esa institución completamente inútil y irrelevante que es el Senado, bueno, pues la podrían ir ya cerrando, por ejemplo. Yo entiendo, por ejemplo, también la política como un servicio, como una vocación pública, y no entiendo los salarios que tienen los diputados. Es que si no, no puedo hacer una actividad privada, pues lo siento mucho, esto es una vocación pública. Los diputados españoles no cobran mucho dinero. Lo bueno, que pasa es que desde luego hay un gasto, desde luego hay un gasto en políticos, en prebendas y en subvenciones absolutamente improductivas como las que se dan a los sindicatos, a la patronal y a determinadas increíbles cuestiones que se han dado aquí, subvenciones, y sin embargo no se está haciendo nada en estas situaciones. Entonces, terminemos con las subvenciones improductivas, el tamaño del Estado es muy grande. Sobre todo si algunos no se llevaran millones y millones a Suiza, como hemos visto, y no se llevaran años repartiéndose comisiones ilegales de constructoras, que hemos pagado las obras 10 veces más caras entre todos nosotros, seguro que sobraba el dinero. Vamos con el tema del PP. Completamente de acuerdo. Fíjate los seres de Andalucía, con la Junta Socialista de Andalucía, todos esos cientos de millones. No son cientos de millones. No son cientos de millones y lo ha denunciado la Junta. No son cientos de millones. Que no se han destinado a los objetivos. Y la Junta cuando lo descubrió lo denunció. Antes de que pasemos al tema de los seres y de la corrupción en el PP y estas cosas, vamos a dar voz a Javier de la Cueva y luego cambiamos de tema, eso sí. Ciérranos un poco el círculo. Sí, hay un tema muy interesante y que yo creo que el cual estaríamos todos de acuerdo. Vamos a ver, el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual que se ha propuesto últimamente, el 22 de marzo de este año, establece unos pagos en favor de la industria editorial de 10,8 millones de euros que salen del erario público, cuando se podría hacer una excepción conforme a la legislación española. Europea. Entonces, hay un problema actualmente de desviación de fondos que se está realizando. Esto se ha hecho tanto por el Partido Socialista Obrero Español como el Partido Popular, porque siempre votan conjuntamente en las reformas del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Y aquí, teniendo ya soluciones técnicas para las cuales lo que podríamos hacer es que cualquier chaval, cualquier familia no tuviera que pagar a principio de curso los textos y de los cuales tienen que ir al colegio, nos encontramos con una industria editorial que lo que está haciendo es modificando todos los años a principio de curso los textos para que de hermanos de unos a otros no se puedan ser utilizados. Esto es una verdadera aberración. Teniendo ya la tecnología para que nosotros podamos imprimir o hacer libros bajo demanda, que tengamos que estar subvencionando a una industria cultural, comillas, industria cultural, cierre de comillas, porque realmente es muy lamentable lo que nosotros estamos viendo ahí, es vergonzoso el sistema que se está acentuando, y que en la nueva ley de reforma de la propiedad intelectual se organiza para sacarle a las universidades, tanto privadas como públicas, 13,5 millones de euros al año, de los cuales 10,8 pertenecen a las privadas y el resto a las públicas con el número de alumnos. Y esto tendremos también que llevarlo. ¿Y qué ocurre? Que el Partido Popular es quien está realizando esta acción actualmente de la legislación, está impulsando esta legislación. Pero cuidado, no nos olvidemos que el PSOE en las anteriores modificaciones, sobre todo en la que se hizo en el año 2006 con respecto al canon y luego las posteriores que se hicieron, también sistemáticamente votan conjuntamente los partidos. Y ahí, lo siento mucho, los dos partidos son víctimas o son la mano que no muerde a quien le da de comer, ¿no? Y entonces ahí es donde estamos viendo que se podrían hacer unas cuestiones muy importantes y muy relevantes para las familias, sobre todo actualmente donde estamos, y lo que se hace es, una tarificación a base de libros de textos que es verdaderamente obscena. Señores, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de la semanita que ha pasado el PP en temas de corrupción, que telita. Vámonos. Gris para lograr entenderte a ti y tu desconfianza. Necesito saber lo que te pasó y porque tu actitud para mi visión no me dice nada. Y es que ya está bien, todo se hará. Ya está bien, todo se hará. Cuando pienso mucho me duele la cabeza.
Esta semana el Partido Popular ha centrado varias noticias que harían temblar casi los cimientos de cualquier democracia en un país normal. La primera noticia fue la de que varios cargos del partido, como el diputado Eugenio Nassarre y el presidente del Senado, Pío García Escudero, reconocieron haber recibido sobresueldos de su partido entre 1999 y 2003, con lo que estos delitos ya habrían prescrito. La segunda noticia fue que la trama Gürtel pagó la iluminación de la lujosa y costosa boda de la hija del expresidente del gobierno, José María Aznar, según los implicados, como regalo de bodas. Y la tercera noticia la conocíamos ayer mismo, cuando el propio expresidente no descartó en una entrevista en Antena 3 volver a presentarse y regresar a la primera línea política, criticando por el camino al actual presidente del gobierno, Mariano Rajoy, a quien él mismo, por cierto, señaló como sucesor en su partido. En fin, tertulianos, ¿cómo analizáis esta semana de, podríamos llamarlo, escándalos o escandalillos del PP, que, bueno, sumados todos, no están mal? ¿Quieres empezar tú? Sí, yo quería hacer un planteamiento de principio que me parece fundamental, ¿no? Cuando un socialista es corrupto, la corrupción es del PSOE. Cuando es el Partido Popular el que está inmerso en una trama de corrupción sin precedentes, la clase política es corrupta. Entonces, a mí me gustaría, yo he estado en otros sitios, entonces tú dices, porque se pagó la boda de la hija de Aznar, pagó parte, un regalo de un constructor que luego está imputado, habrá que demostrar como el si resto, ha recibido algo a cambio de ese regalo. Pero da igual, todos los tesoreros del PP y antes los de Alianza Popular han estado todos inmersos en casos de corrupción que no pudieron llegar a término por defectos judiciales, no porque no se supiera que había. Más claro, imposible, tiene millones y millones en Suiza, y sus compañeros ya han ido reconociendo, a mí me dieron esto, a mí lo otro, en fin, esto tiene todo el color de que es verdad, que llevan muchos años financiándose irregularmente. De manera que cuando la corrupción es del PP, no somos capaces de mantener una conversación sobre quién ha robado en el PP, quién no, qué nos parece, sino los ERE, Filesa, que es que yo no había nacido, y nos acordamos de Filesa, gente que ya fue juzgada y condenada. Entonces, me encantaría que alguien desde la derecha fuera capaz de defender los comportamientos actuales del Partido Popular sin decir y tú más. Bueno, pues no creo que voy a poder satisfacer tus expectativas. Es imposible. Entonces, pero bueno, vamos a intentarlo. Mira, yo creo que sí, era Platón quien decía que lo peor que podía ser un servidor público es un corrupto, y yo estoy completamente de acuerdo. Mi tolerancia con la corrupción es cero. Considero que un servidor público es doblemente culpable cuando entra en este comportamiento, porque él sabe que está trabajando o está hurtando recursos a la sociedad, que la sociedad encima le da la responsabilidad de gestionar. Igual que cuando un sacerdote comete abusos sexuales o violaciones, eso es repugnante y merece más castigo aún, porque él sabe perfectamente que lo que está haciendo es una aberrante conducta. Él lo sabe perfectamente, igual que un servidor público. Tema con la corrupción. Bueno, evidentemente sí parece que el caso de Bárcenas, en cuanto al comportamiento personal que él ha tenido, pienso yo, bueno, tendrá que celebrarse un juicio que va a ser difícil, que él va a tener difícil escapar de la acción de la justicia, pero bueno, inicialmente tiene que ser juzgado y se presume su inocencia. Respecto a este dinero del Partido Popular, lo que inicialmente se conoce en el partido de este asunto en el Partido Popular es que había unas donaciones al Partido Popular, que es legal donar dinero a un partido, en ciertas cantidades. Es cuando legal. Lo troceas para que sea legal, no es legal. Es legal. No, pero un momento, es que previamente vamos a la donación del dinero. Y luego lo que se produce son unos pagos que éticamente, a mí personalmente, no me parece que un servidor público tenga que recibir sobresueldos por su actividad. Se producen unos pagos que fueron declarados por Hacienda al 21% del tipo. Algunos declararon y otros no, y partes de un error. Las donaciones no fueron legales. Las empresas constructoras que trabajan con la administración no pueden donar a un partido político. No pueden donar. Es que hay una ley que prohíbe a cierto tipo de empresas donar a partidos políticos para evitar eso. Pero no se ha visto... Luego, hombre, si ya está el juez llamando, si el juez está llamando a los constructores a declarar... Pero bueno, tendrá que ver
cuántas de esas donaciones entraban al amparo de esa ley y cuántas de las otras donaciones era un dinero que legalmente se podía donar al partido. Hay de los donantes que no podían donar Bien, nada. pues perfecto. Y otros que tenían límite y lo han superado. Y por tanto habrá que discriminar cuánto de ese dinero era legal donarlo, cuánto no era, cuánto de lo que recibieron en sobresueldos lo tributaron, y la mayoría de ellos sí parece ser que está recogido que tributó. Otra cosa es la ética o la moralidad de recibir un sobresueldo que a mí me parece... No me parece ético que un cargo político deba recibir un sobresueldo. Y aquí normalmente, en cualquiera de los partidos, se dice, hombre, para compensarle la actividad pública, pues entonces no seas un servidor público. Lamento desilusionaros, pero en el Partido Socialista no solo no se cobran sobresueldos, sino que no se cobran los sueldos internos. Es decir, y voy a decirlo con rotundidad, el secretario general de los socialistas de España, Alfredo Pérez Rubalcaba, no cobra su sueldo como secretario general de los socialistas, sino su sueldo como portavoz en el Congreso. Y el secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, no cobra su sueldo como secretario general del PSM, sino que cobra como portavoz del PSM en la Asamblea. Nuestro partido, teniendo en cuenta que la crisis nos afecta a todos, no tiene para sobresueldos. De hecho, acabamos de sacar a la venta gobelas porque tenemos menos dinero que uno que se está bañando. Permíteme darle voz a Javier, que pobre hombre, está un poco de invitado de oro, por decirlo de alguna forma. Muchas gracias, pero vamos a ver, yo lo que pienso es, como no entro en estos debates de tú más o el otro, vamos a ver, el problema estructural que tenemos, que es un problema estructural grave ya desde el inicio de la democracia, es una buena ley de financiación de los partidos políticos. Correcto. Y ninguno de los partidos jamás ha estado interesado en hacer una buena ley de financiación de los partidos políticos. Yo no sé, por el efecto arrastre, por lo que fuera, me es exactamente igual. No voy a entrar en temas de moralidad, pero sí voy a hablar de temas de mercado. En los despachos de abogados la buena cosa que tenemos es que nos viene mucha gente y eso es un confesionario y te cuentan muchas cosas. Y una de las cosas en las cuales sistemáticamente siempre te están contando es que no hay un solo constructor que te diga que si hay una obra pública no tenga que pagar una prebenda al partido que esté gobernando en ese lugar o que tenga la facultad de disposición sobre a quién le va a conceder esta obra pública. Estamos hablando de absolutamente todos los niveles. De la obra pequeña en un pueblo donde se sabe perfectamente a quién hay que llamar, estamos hablando a nivel de comunidad autónoma y estamos hablando también a nivel estatal. Sistemáticamente, obra pública que tenga que hacer, tiene uno que pasar por una serie de prebendas, que son un pago determinado a un partido político, que en ese momento es el que está ahí teniendo el poder, en cualquier lugar, con lo cual al final están todos metidos. Desconozco si hay unos partidos políticos más honrados que otros y no voy a entrar en eso, pero falta una norma estructural para establecer los sistemas de financiación de los partidos políticos. Que luego obviamente seguiría existiendo la corrupción, sí, pero por lo menos que sea una corrupción que empiece desde aquí hacia arriba y que no empiece desde aquí hacia allá. Eso la primera de las cuestiones. La segunda de las cuestiones, existe también un histórico en el cual ninguno de los partidos lo que ha hecho ha sido devolver nunca jamás lo que se le haya podido imputar por este tipo de cuestiones. Siempre ya un histórico en el cual los unos partidos lo que hacen es se echan las culpas los unos a los otros. ¿Qué partido es el que de repente coge y de repente lidera y dice, señores, tenemos que liberar toda esta podredumbre en la cual nos estamos metiendo en este país? Porque lo que no puede ser es que estemos en los índices de corrupción que ya sean, ya tengan una determinada métrica y estemos ocupando unos niveles que dices, válgame Dios, o sea, esto ya es esta berlusconización de la política española, a mí me parece verdaderamente terrible. Y hablando de mercados, también lo que vemos es lo siguiente, el problema que existe con todo esto es que impide también que se produzcan mercados lo suficientemente libres en los cuales, en lugar de tener que estar pagando a quien yo le tenga que estar pagando durante el tiempo que le tenga que estar pagando para hacer una obra, se introduce también unos sistemas corruptores de lo que es la libre competencia, que al final todos los perjudicados somos nosotros, porque las obras nos cuestan siempre sistemáticamente mucho más. ¿Algún partido hay que de repente lo que diga es, señores, vamos a poner esto sobre la mesa y vamos a tratar esto de una manera científica? Vamos a traer expertos internacionales que lo que nos digan es qué ley tenemos que hacer en contra de la corrupción y en favor de una determinada transparencia, pero si hasta la ley de transparencia que está sacando ahora mismo el Partido Popular dicen que si no te doy los datos resulta que te pones a tener que litigar, pero si es que esa ley tampoco la sacó el Partido Socialista Obrero Español, o sea, ¿pero de qué estamos hablando? ¿Seguimos todavía atrasados o seguimos todavía con discursos en los cuales lo que hacemos es ocupamos el 90% del tiempo que tenemos en las televisiones a hacer un tú más en lugar de o tú mira lo que hiciste, en lugar de decir cómo tienen que ser los países para que no tengan un problema de corrupción en los partidos políticos? ¿A quién, qué candidatos, qué personas internacionales que conozcan este tema y que sean verdaderos académicos, verdaderos científicos sociales, nos pueden venir a ayudar este problema que tenemos? ¿Cómo podemos establecer los mecanismos de control que no sean un tribunal de cuentas, que ahora es cuando salen contabilidades de hace 19 años? 19 años. Pues Javier, es bien sencillo. Con una propuesta que ya hizo en su día
decía Esperanza Aguirre, que es subvenciones cero a los partidos políticos y a los sindicatos, que hacen, por ejemplo, de los millones que reciben de la formación... Pero si Esperanza Aguirre, ¿cómo va a querer subvenciones? Si ya tenía la Gürtel en Madrid, si tenía Miguel Ángel López Viejo sentado con ella 3 años sin importarle. Esperanza Aguirre no está en ninguna de las causas o casos... Esperanza Aguirre está en el Partido Popular, en el Partido Popular de Madrid, y el Partido Popular de Madrid tenía un montón de imputados Gürtel. Y el heredero de Esperanza Aguirre, que está ahora, Ignacio González, tiene ya varios informes policiales acerca del dudoso origen de su ático. Luego aquí, regeneradores políticos, pocos. Y también tiene la presunción de inocencia. Hombre, claro, como todos, ¿no? Me imagino, ¿no? Pero en Andalucía también. Ah, porque digo, que creí que se acababa en Despeñaperros, la presunción de inocencia. Bueno, pero es que ya en el caso de Andalucía hay imputados y personas en la cárcel. Perdona, también hay imputados en el PP de Madrid, a punta de pala. Sí, bien, pero bueno, en el caso, pero decías que en Andalucía no. El marido de Ana Mato, tenemos también... Pero vamos a ver, pero ya ha habido imputaciones, ha habido personas en la cárcel por razones de los seres. Y hombre, es que claro, dices que tú más, y no me gustaría entrar ahí, pero tengo que entrar cuando, claro, es que hablar del Partido Socialista y presentar a lo mejor como el grial de la limpieza... por supuesto que no. El caso Flick, el caso Filesa, la corrupción de Roldán, pero un todo secretario eso se general juzgó, que no muestra su declaración de impuestos, por ejemplo... Todo eso se juzgó sí, por y cierto, se condenó, ¿sabes? y sí, ya está, te voy ¿no? a decir el resultado de una de esas condenas. Solamente se condenó a una persona por el caso Filesa, una trama de corrupción ilegal demostrada en juicio. Entonces, ¿Sabes dónde está esa persona? Los Creo que estaba, ya no sé si seguirá. Justicia, tú? Sí, pero yo sí. Pero si esa persona fue juzgada, el pues responsable, no recuerdo ahora el nombre, y terminó después de salir de la cárcel dando una suerte de cursos sobre ética, civismo y valores en el Partido Socialista de Cataluña. En vez de expulsarlo del partido, se le recolocó. Por ejemplo, es que también es importante recordar estos asuntos. Yo, hablando de memoria, yo que participé en el caso Filesa como un letrado auxiliar, conozco perfectamente la sentencia, intervine en el mes seguido de vista oral que hubo allí en el Tribunal Supremo. Tuve esa suerte con un gran compañero que hoy en día ha sido fallecido, a quien estuve auxiliando. No se condenó a una persona, se condenaron a varias, se condenaron a 3. Yo defendí concretamente a una de ellas, de la que obtuvo de las mayores condenas. Yo le llevé con mi compañero ya fallecido, Jesús Silva, le acompañamos al ingreso en prisión. O sea que conozco perfectamente el caso Filesa, conozco los 30.000 folios, creo que fueron en aquel momento, los veranos que nos tuvimos que quedar para estudiar todo ese tema. El caso Filesa para mí tiene un defecto fundamental, no es si hubo gente o no hubo gente en la cárcel, porque precisamente luego fueron indultados por el gobierno del Partido Popular, porque el PP indulta a los corruptos del PSOE y el PSOE indulta a los corruptos del PP, lo cual es absolutamente vergonzoso. El dato más significativo es que se declaró en esa sentencia que el PSOE se llevó unos determinados dineros y la sentencia no ordenó que esos dineros se devolvieran. Eso, de repente, nos encontramos sentencias sobre corrupción donde nos encontramos ese tipo de cuestiones. Entonces ya ahí yo lo que digo es, ¿hizo catarsis el PSOE después del caso Filesa? Tú dices que por supuesto, en absoluto, no hizo ningún tipo de catarsis, ninguna, absolutamente ninguna catarsis. Hombre, llevar a dar cursillos de ética y civismo a uno de los responsables, al PSC. O sea, no se hizo una catarsis. Cuando sea con nombre y apellidos, que yo pueda comprobarlo, me lo ¿Hace catarsis el Partido Popular cuando le encuentran la corrupción del Partido Popular? Tampoco, que no, que aquí lo que se necesita es 2 partidos que lo que de repente digan es, señores, hasta aquí hemos llegado, no podemos seguir con esta historia. Y tienen que hacer limpieza. Señores, nosotros también hasta aquí hemos llegado, porque tenemos que ir a esa gran sección. Sé que querríais seguir debatiendo, ya, sí. De hecho yo querría que siguierais debatiendo, pero se nos ha casi terminado el tiempo. Vamos a tener que entrar en esa sección que nos encanta, que es A la Hoguera. En esta sección, ya lo sabéis, lo único que hacemos es escoger a 3 candidatos a caer a la hoguera y, bueno, nuestros tertulianos escogen a quién, o cada uno de ellos escoge a uno, y si hay empate, pues yo desempato. Así que los candidatos a caer a la hoguera de esta semana son los siguientes. Y son Cristina Cifuentes, José María Aznar y Miguel Blesa. Hoy nos han salido un poco del PP todos. Bueno, no pasa siempre, verdad, pero totalmente del PP, ¿no? Totalmente, bueno, ligeramente del PP todos. Pero bueno, es que también la semana es lo que ha dado. La verdad que sí. Hay días que me esfuerzo en que no sean todos del PP y no, esta semana no ha podido ser. La verdad es que sí, lo reconozco, mire. En fin, hay 3 candidatos. ¿A quién tiraríais a la hoguera, queridos? Pues yo lo traía apuntado a ver si había suerte que caía Aznar, porque
como me ha gustado esa frase de Elena Valenciano que ha dicho que Aznar, no sé si le recordaba al túnel del tiempo o al túnel del terror, ¿no? Pues eso es lo que me pasa a mí. Javier, ¿a quién vas a votar tú? ¿A Cifuentes, a Blesa o a Aznar? Es dificilísimo, porque Cifuentes, con la continuación de la utilización de la detención arbitraria por parte de la policía, que en definitiva son órdenes que vienen de ahí, y lo que habría que preguntarse es por qué la policía no va en contra de órdenes que se pueden considerar ilegales. Aznar es que es un revival que dices, madre de Dios, pero claro, oiga, si usted ha puesto ya un sustituto, deje ya el sustituto, que también eso es vergonzoso, esta monarquía absoluta en la que estamos. Y luego Blesa, pues a mí Blesa sinceramente me parece uno más dentro de tantos, porque estamos hablando de que 200, 300, 1900, 1500, 8000 que han hecho exactamente lo mismo. Hombre, yo quizás por el tema folclórico me voy a quedar con Aznar, pero por el tema folclórico nada más. Folclórico, por el folclore, porque me parece un episodio de verdadero estrambote, o sea, es como una especie como de Valle Inclán que vuelve nuevamente a contarnos cosas, ¿no? O sea, es muy interesante. Rubén. Bueno, pues yo ahorraré el... Si quieres, como de esto puedes plantear otro candidato, porque ya que está elegido, digamos, el que va a caer, pero vamos, dime primero a quién hubieses votado y luego, si quieres, algún otro. Vamos a ver, bueno, yo ahorraría el fuego purificador, es decir, no tiraría nunca a la hoguera a José María Aznar ni a Cristina Cifuentes. Pero bueno, son las reglas del programa y jugaré con las reglas del programa. Por tanto, solo me queda Blesa. Si lo que se dice de él es verdad, a la hoguera con Blesa. Pues está bien, a la hoguera con Blesa, pero hoy ha salido José María Aznar, que va a caer a la hoguera. ¡A la hoguera! Me pedía Rubén si se podía salvar a Aznar y yo, bueno, otra semana, no pasa nada. De hecho es simbólico, totalmente, evidentemente sí. No se lo coge ni se le tira a la hoguera, es más que nada para hacer un mini divertimento final e irnos a casa con una sonrisa, con este grito de ¡a la hoguera, que lo quemen! Tan salvaje y radical que nos encanta. Sicilia, una última ronda de tweets, venga, y luego nos vamos. Pues en esta última ronda de tweets destacamos, por ejemplo, el tuit de la Plaza Política, que nos dice: creo que es un escándalo que los más media, los medios de comunicación, el PP-PSOE, se responsabilice a Bárcenas y no al PP de la corrupción. Que se centre la corrupción en una persona y no en los partidos. Y por otro lado, a modo de anécdota, hemos lanzado la pregunta de ¿qué opináis de la corrupción en España? Y César Pérez Hernández nos dice: si te lo dijera, incluso Twitter lo censuraría. Madre mía. En fin, se nos acaba el tiempo por hoy. Lo hemos pasado, pero que muy bien. Nos ha pasado una hora volando, literalmente volando. Bueno, literalmente no, pero ya me entendéis. Adiós, Martu Garrote. Ha sido un placer. ¿Verdad que sí? Sí. Martuniki en Twitter, si la queréis seguir, ya tiene muchos seguidores, pero nunca está de más tener uno más. Javier de la Cueva, es J de la Cueva en Twitter, también tiene muchos seguidores. Muchas gracias. Y muchas gracias por haber venido una semana más. Y a Rubén de Herrero en Twitter, Rubén Herrero de Castro, bienvenido a este programa, espero que vuelvas alguna otra semana. Volveré, genial, como dicen en Terminator. Qué miedo ha dado este hombre ahora. En fin, a José Alberto García Sicilia se ha encargado de las redes sociales, él es Albert75GS en Twitter. Nuestros operadores de la cámara esta semana han sido Carla González, a ver si me acuerdo bien su nombre, sí, Olaya López y David Páramo. También ha estado, mira, esta es Carla. Muchas gracias también a los técnicos de Canal 33, que les he escuchado reírse varias veces allá y se lo han pasado muy bien. También al becario, ¿cómo se llama ahora? Álvaro Fernández, exacto. Es que me estaba pensando en su cuenta de Twitter, que no la voy a decir, aunque es nuevo, buscadle. Y lo digo, no la voy a decir porque no me acuerdo, no por otra cosa, porque era complicadísima. En fin, también antes de despedirnos, como cada semana, quiero recordar que esta semana, mañana, en Agorasol Radio, encontraréis 3 programas maravillosos, como son Barrio Canino a las... mira, este es Álvaro, a las 4 de la tarde, Agora Pulp a las 6 de la tarde y Sangre Fucsia a las 8 de la tarde. Ahora sí, nos marchamos. Recordad que no importa si eres keynesiano, si eres liberal, si eres comunista o si eres Tony Canto. Lo importante, ya sabéis, es que arda la plaza. Así que hasta la semana que viene aquí en Agorasol Radio y en el Canal 33.
La Plaza en Llamas.